Shalom, que significa paz. Todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rahakodash. Yahweh siendo el nombre del Padre Celestial, a quien conocen como Dios. Su nombre es Yahweh, que significa Él es, o el existente. Yahawashi, que es el nombre de su Hijo, de nuestro Señor, a quien conocen como Jesucristo ignorantemente. Su nombre no es en griego, es en hebreo, y es en hebreo antiguo, en el hebreo paleo. Su nombre es Yahawashi, que significa el Salvador. El Rahakudash, que es el Espíritu apartado, a quien conocen como el Espíritu Santo, quien nos permite conocer esta verdad. El Rahakudash es quien iba a ser llevado a los elegidos para ungirlos en este poder espiritual que es que discernir las escrituras, encontrar la verdad y explicarla al electo, a las personas que tienen hambre, sed de la palabra. Doble honores a los apóstoles ancianos, discípulos de la gran piedra de molino, de los hombres que he aprendido esta verdad, que luchan y batallan cada día por hacer lecciones de edificación al electo. Hoy con una lección sobre una de las 12 tribus de la nación de Israel, que son uno de nuestros hermanos de Issachar, conocidos como los mexicanos actualmente, y hace unos 500 años conocidos como los mayas y los aztecas. Y antes de los mayas y los aztecas, antes de que vinieran en barcos aquí a las tierras de las Américas, eran conocidos como Issachar. Issachar significa Él es alquilado. Y vamos a ir con escrituras para hacer esta edificación al electo, que Yahawashi permita que sea edificante para todos ustedes. Vamos con Génesis 49, 14. Nos vamos con Génesis 49, 1 para empezar. Profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: júntense y les declararé lo que les ha de acontecer en los días postreros. ¿Cuáles son los días postreros? Los últimos días, estos días que estamos viviendo, ¿sí? Y de los últimos días ya iban a ser dados desde que vino nuestro Señor Yahawashi, a quien conoce como Jesucristo, hace 2000 años. Desde ahí empiezan los últimos días, ¿sí? Y ahora imagínate que ya pasaron 2000 años, ¿cómo estamos hoy en los últimos días de los últimos días? Entonces vamos con Issachar, porque en Génesis 49, 14 Jacob le habla a Issachar de lo que le va a pasar en el futuro. Dice Issachar: asno fuerte, ¿sí? Este es el símbolo de Issachar, un asno, un burro, y un asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Vamos a ver con otra versión, un poco más entendible para este idioma. Mira, Issachar es un asno de fuertes huesos, echado entre dos alforjas, ¿ves? ¿Por qué? Porque Issachar iba a ser un hombre, y su descendencia, un hombre muy fuerte para el trabajo, ¿sí? Muy, muy fuerte para el trabajo. Y esa es una característica de los llamados hoy mexicanos, y lo que era una característica de los llamados mayas y aztecas, que eran muy fuertes para el trabajo. Es más, cuando vino el hombre blanco, los edomitas vinieron a conquistar aquí a América. Y América es el nombre de un conquistador, ¿sí? Porque bíblicamente se llama Araret. Precisamente Babilonia, en los Estados Unidos de América, se ubicaron ahí en esa tierra del norte, y por casualidad también, y pues por obra del Señor, Babilonia fue un sitio muy importante para formar un nuevo imperio, y cogieron a los llamados mexicanos como gran parte de trabajadores. Cogieron gran parte de los trabajadores de esa zona, de los llamados aztecas y mayas, que hoy son convertidos en nombre de esclavitud, porque mexicano es un nombre de esclavitud, y son conocidos porque han trabajado muy fuerte para este gringo, ¿sí? Y ellos pueden soportar una carga muy grande de trabajo. Por eso es que su símbolo como tal de animal es el burro. Es un asno, y es un asno fuerte, como dice acá. Issachar es un asno de fuertes huesos, echado entre dos alforjas. Vio que el lugar de descanso era bueno, ¿sí? Y el lugar de descanso
es bueno y así lo vio Isaacar. ¿Por qué? Y eso se puede ver en una de las características de los mexicanos como tal, de historia precolombina, de cómo el descanso para los llamados mexicanos es algo muy, muy importante, pero no era porque fueran flojos para trabajar, ¿sí? sino, sino era el descanso de un fuerte trabajo. Y vamos a ir aquí con algo de esta historia. Dice, te contamos la verdadera historia del estereotipo mexicano durmiendo bajo el sombrero. Sí, eso es una característica que se ha dado de ellos, que el descanso y en las películas, en los programas, vemos que la gente de Isaacar, los mexicanos, les gusta el descanso. ¿Por qué? Porque trabajan muy duro. Entonces dice, contrario a los que muchos imaginan, la figura que identifica al mexicano con la flojera no tenía ningún indicio, no tenía en un inicio nada que ver con ella, ¿sí? Dice, los llaman Pancho, Pepe o Pablito. Quizás se los hayan encontrado como decoración en un restaurante de tacos, en las ilustraciones de un libro de texto o en los dibujos animados. Siempre aparecen recostados y escondidos bajo un gran sombrero. Sí, están en el estereotipo de mexicano dormido. Esta caricatura del latino es un cliché común en Estados Unidos que contribuye a que los mexicanos sean percibidos como holgazanes, ¿ves? Y ya sabemos que en los Estados Unidos, donde están dominando el llamado hombre blanco, que en la Biblia se llama Esaú Edom, Edom es el nombre de su nación que significa rojo. Ellos fueron los elegidos para venir a castigarnos y esclavizarnos, porque también Esaú, según el libro de Esdras, Esaú es el fin del mundo y Jacob el principio del que viene. Si hoy estamos en esclavitud y ellos están reinando hoy en día, es porque, y más los acontecimientos que están pasando, es porque este llamado hombre blanco y todo su imperio mundial va a caer y nosotros, los que caímos en algún momento, vamos a reinar sobre ellos y sobre todo el resto de las naciones. Pero dice, eh, contribuye a que los mexicanos sean percibidos como holgazanes fomentando actitudes racistas. Sus elementos apenas varían. Se muestran con los pies cómicamente grandes, los brazos cruzados sobre una gran barriga, suelen lucir bigote y llevan el famoso sombrero, el burro y el cactus son opcionales. Y sabemos que este hombre blanco también diseñó un prototipo de ciudadano, ¿sí? De trabajador para formar esos nuevos países que él fue a formar aquí, porque él invadió todas estas tierras y empezó a dividir naciones y empezó también a dividir y poner nombres de esclavitud y formar como un estereotipo de cómo debía ser ese llamado mexicano, cómo debía ser llamado ese llamado colombiano, venezolano, argentino. Todos tienen un estereotipo formado en la esclavitud, ¿sí? Y por eso hoy en día ellos también, es lógico pensar que este estereotipo de flojera mexicana lo formó este hombre blanco. Paradójicamente, la imagen fue creada en su origen para honrar el carácter trabajador de los mexicanos. Los restaurantes de comida hispana para clientes humildes empezaron a usar este símbolo como referente emocional para la población indígena y rural, aquella que salía adelante con mucho esfuerzo y que valía el descanso para poder seguir trabajando. Así lo explica en un ensayo de Maribel Álvarez, profesora de la Universidad de Arizona, considerada como mayor experta en estereotipo latino. Entonces, vemos que el símbolo del trabajo para Isaacar, para los llamados mexicanos, aztecas, mayas, el símbolo del descanso y esa forma de descansar es algo muy importante y eso ya era profecía bíblica, ¿ves? Entonces, aquí hay gente que investiga y todo esto, pero como no lo relaciona con las escrituras, pues no nos da el correcto discernimiento, pero para eso estamos nosotros acá, para entregar la verdad. Vamos con eh, Génesis, sigamos con Génesis. Génesis 49:15 vio que el lugar de descanso era bueno y que la tierra era placentera e inclinó sus hombros para cargar y se sometió al tributo laboral, ¿ves? Y también la tierra es placentera, las tierras de hoy los llamados mexicanos en esa zona son muy hermosas, tienen muchas riquezas, tienen muchas riquezas naturales para cultivar, son tierras muy fértiles, ¿sí? Y eso es gran ventaja de lo que puede ser Europa, que es el abismo en la Biblia. Eh, y donde nosotros estábamos, los israelitas, íbamos a ser bendecidos con eso, con las riquezas de la tierra, y eso lo podemos ver aquí en Génesis
porque a Jacob y todos sus descendientes de las 12 tribus se les fue dado esa bendición de tener tantas riquezas naturales también, está entre eso. Vamos a ver aquí en Génesis 25. Dice, Génesis 27, 28, que Yahweh, Bahasham Yahushai, te dé el rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia. ¿Ves? Entonces, por eso es que en estas tierras nosotros fuimos heredados con estas tierras tan hermosas, ¿sí? Que tienen muchas riquezas naturales. Entonces es una muestra que esa herencia se le dio a Jacob, a todas las 12 tribus. Por eso estas tierras de América, de este continente acá, nosotros íbamos a heredar todas estas hermosas tierras con grandes tierras muy fértiles, con grandes riquezas minerales, para poder extraer todos estos recursos, para poder aprovechar con sabiduría todo esto. Dice, e inclinó sus hombros para cargar y se sometió al tributo laboral, ¿ves? Y el llamado mexicano hace muchas canciones de eso, quejándose también del tributo laboral, muy poco pago, pero mucho trabajo. Entonces esa es una de las características de Isaacar. Vamos con otra de las características de Isaacar. Entonces dice Deuteronomio. Dice, esto es Deuteronomio 33. Deuteronomio 33. 18, dijo acerca de Zabulón, porque Zabulón son los llamados indios de Centroamérica y ellos estaban muy cerca a Isaacar, ¿sí? Zabulón e Isaacar eran vecinos prácticamente. Y a esta profecía va para los dos, pero como estamos hablando de Isaacar, lo vamos a relacionar con él. Dice, oh Zabulón, en tus salidas y tú, Isaacar, en tus tiendas, convocarán a los pueblos al monte y allí ofrecerán sacrificios de justicia. ¿Ves? Porque ellos cuando estaban haciendo estas reuniones para hacer los sacrificios, pero eran sacrificios justos, no eran los sacrificios que ya luego empezaron a hacer. Por eso es que el Señor se convirtieron en unos malditos y por eso el Señor envió al hombre despiadado, a este hombre blanco para destruirnos, porque nosotros estábamos pecando contra el Señor, ¿sí? Esa es una razón muy bíblica y muy, muy interesante que puede dar fe y testimonio que nosotros somos los israelitas, porque nosotros fuimos invadidos y destruidos y eso está en la Biblia, de que si incumplíamos las leyes del Señor, Él nos iba a enviar un ejército de malvados. Dice, convocarán los pueblos al monte y ofrecerán sacrificios de justicia porque absorberán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena, ¿ves? En esas tierras ellos tienen muchas riquezas naturales, mar de lado a lado, ¿sí? Tienen el mar Pacífico y el océano Atlántico. Entonces, son riquezas de la arena, riquezas del mar. Por eso allá en México son tierras conocidas muy hermosas en el turismo, como tierras que sirven mucho para este tipo de turismo, ¿no? Sobre el mar, sobre las riquezas de las playas, ¿sí? Un sitio muy agradable para descansar. Seguimos con escrituras para demostrar que la tribu israelita de Isaacar son los llamados hoy mexicanos y que hace 500 años fueron los mayas y aztecas. Y antes de los mayas y aztecas eran conocidos como Isaacar. Porque con el paso del tiempo, estos cambios de nombres, de idioma, ha sido por la esclavitud y porque llegó el momento en el que nos íbamos a olvidar de nuestro Señor, de nuestros orígenes, pero para el fin de los tiempos el Señor iba a volver a dar su nombre en el hebreo antiguo, en su nombre como era, en labios puros. Vamos con esa escritura.
porque dice, Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Y Yahweh, Bahasham, que es en el nombre de Yahabushai, porque él va a mandar a un redentor, y el redentor ya hizo su sacrificio, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora solamente él va a venir a redimir estos pueblos, a redimir esta historia sagrada y a someter a las demás naciones, porque ellos van a ser nuestros sirvientes. ¿Ves? Entonces, el Señor vino en pureza de labios, por eso nosotros estamos reconociendo bajo escrituras que nosotros somos los israelitas, nosotros los llamados afroamericanos, indígenas, latinos, descendientes de nativos americanos, tercermundistas. Nosotros somos la verdadera nación de Israel y estamos llamados en distintos nombres de esclavitud, por eso son tribus perdidas, pero gracias a esta verdad estamos volviendo a levantar al electo, porque sabemos que no todos van a creer en esto, y no nos tenemos que preocupar por los que no creen, sino por los que el Señor está levantando. Vamos con Primera de Crónicas 12:32, porque una de las características de Isaacar es que iban a ser expertos en conocer los tiempos, por eso los llamados aztecas y mayas eran conocidos como expertos en los temas de los tiempos, ¿sí? Entonces vamos con esto, para conocer lo que Israel debía hacer. Esto es Primera de Crónicas 12, versículo 32, capítulo 12, versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 expertos en entender los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. ¿Ves? Y también es conocido Isaacar, o los llamados aztecas y mayas, por un calendario, el calendario maya, en el cual iba a decir en qué época era mejor cultivar, en qué época era mejor hacer ciertas cosas, hasta tener hijos, ¿sí? Eran muy, muy sabios en eso, y el Señor les había dado ese entendimiento. Por eso no es casualidad que los llamados mayas y aztecas tengan un calendario muy importante para conocer los tiempos, ¿sí? Sabían cómo, si se movía la luna de esta manera, si salía de la otra, el sol, las estrellas, las lumbreras, todas estas cosas que el Señor creó, le dio el máximo entendimiento a la gente de Isaacar. ¿Para qué? Para que pudieran guiar a Israel. Y esto de aquí está hablando cuando el rey David estaba enlistando gente para la guerra, ¿sí? Y de Isaacar fueron elegidos por eso, porque eran expertos en conocer los tiempos. Eso es algo muy importante también, y que da razón de por qué los llamados mayas, los llamados aztecas, tenían mucho conocimiento en el tema de los tiempos. Sabemos que en el año 2012 supuestamente se iba a acabar el mundo, que la gente, eso por televisión, porque en esa época no estaban tan fuertes las redes sociales, pero por televisión sí se hablaba mucho de que se iba a acabar el mundo, pero no es que se vaya a acabar el mundo. Voy a ponerles un video en donde van a explicar un poco de esto, pero aquí la intención es que ustedes vean que ellos hablan de un cambio, de un ciclo que viene, ¿sí? Y ¿cuál es el cambio? Pues que ya viene Yahabushai, que va a cambiar esta esclavitud, y vamos a ser redimidos, las 12 tribus de la nación de Israel, porque hoy somos esclavos. Los verdaderos israelitas son esclavos, no están reinando y no tienen un gran poder como lo tienen los actuales judíos, que ellos no son los verdaderos judíos, ellos son los falsos judíos, y tienen mucho poder, y ellos tienen poder en la guerra y las armas, porque ellos son en realidad descendientes de Saúl-Edom, y ellos tienen banqueros y todo, gente que domina el mundo. Y el verdadero Israel, el pueblo favorito de Dios, no está en esa condición, pero lo vamos a estar, y ese es el cambio que se habla. Entonces vamos con este corto video. Para responder a sus enigmas, los sabios contemplaron el cielo e inventaron los calendarios. La piedra, el calendario azteca que aquí conocemos, en realidad es tolteca, es un diseño tolteca, no tiene fechas, es un modelo geométrico del tiempo, tiene instrucciones para descifrarlo.
Tanto el calendario maya como la piedra del sol hacen algo más que contar los días. También hacen recomendaciones sobre el futuro. Y este calendario estaba basado precisamente en una combinación de 20 glifos o 20 signos de día combinados con 13 numerales. Entonces este calendario no tenía una función agrícola, tenía una función profética. No es solo un modelo de cuenta calendárica, sino que es un cálculo oracular. El calendario maya no es una cosa del pasado. De hecho, es un tema absolutamente de moda, pues el 21 de diciembre de 2012 terminará su llamada cuenta larga y muchos creen que eso traerá consigo una verdadera revolución planetaria. Por ejemplo, esta fecha la tenemos grabada en la estela número 1 de la ciudad de Cobá, y esta fecha está grabada en piedra en la estela número 1, uno puede ir a esa zona arqueológica y verla, ahí es donde se encuentra la fecha 21 de diciembre del 2012. Es cuando termina este gran periodo llamado de 13 Bactunes o Calaftún, que cada uno de estos Bactunes dura 400 años. Este periodo para los mayas es un periodo de altísimos cambios. Para algunos, el fin de este calendario será solo un día más en nuestro planeta. Para otros, en cambio, será cuando se cumplan las famosas profecías mayas. A la fecha todavía se sigue llevando este nivel de profecías, y las profecías, algunas de ellas se han cumplido. Por ejemplo, una de las profecías mayas habla del gran cambio de la onda de calor. Curiosamente, hace poco hemos estado teniendo severos problemas con los incendios, severos problemas con el cambio climático del planeta. ¿Y por qué se sabe que estamos en el fin de los tiempos y más con tanta noticia y tantas cosas que pasan? Porque el Señor Yahawashi, que conoce como Jesucristo, Él ya lo había dicho que iba a pasar en los últimos tiempos. Vamos con Lucas 21:25. Dice: la venida del Hijo del Hombre, entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión del rugido del mar y el oleaje. ¿Ves? Tantas cosas que están pasando, tsunamis, confusión. Hay señales en el sol, el sol y la luna se juntan, se oscurecen los días, la luna se pinta de rojo, y esas señales ya lo sabían en el calendario maya, porque es un calendario profético, ¿sí? Eso era lo que el Señor ya les había dado los conocimientos a Issacar, a los llamados mayas. ¿Para qué? Para decir que en estos últimos tiempos, puede ser que en el 2012 haya ocurrido un cambio, sí, pero que no iba a ser inmediato, tal vez, de pronto se puede demorar unos años más, pero las señales de que la Tercera Guerra Mundial, el tercer Ay que está en la Biblia, y la marca de autoridad de este gobierno bestial, está a punto de suceder, ya todo está cuadrado, necesitan simplemente el colapso económico para empezar a presionar a la gente con hambre y desesperación a colocarse ese microdispositivo en la mano. Entonces las cosas se están dando, ¿ves? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, habrá angustia en las naciones por la confusión ante el rugido del mar y el oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos, ¿ves? Entonces hay cosas muy impresionantes. Los misiles que se están alistando, los misiles nucleares, todo eso está a punto de estallar. Entonces ya estamos más cerca de que el Señor Yahawashi de ese cambio. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube. ¿La nube qué es? Ese carruaje celestial que viene entre las nubes, porque sí va a venir entre las nubes, pero entre un carruaje celestial con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren, levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Entonces, y las lumbreras, ¿sí? ¿Para qué fueron creadas? Vamos a ver, Génesis 1:14. Entonces dijo Yahweh, Bahasham Yahawashi, porque todo el Señor Yahweh, el arquitecto del universo, que llaman arquitecto, le dio a su ingeniero, que es el Señor Yahawashi, le dio todo el plano para hacer el universo. Por eso es Yahweh, en el nombre de Yahawashi hizo todo el universo.
Dice, haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las estaciones y para los días y los años. ¿Ves? Entonces, ¿para qué sirven la luna? Para que por cuando hay luna nueva es porque ya empieza el mes del Señor Yahweh, ¿sí? Que él creó en el nombre de Yahawashi. Para eso está la luna, para que existen las estrellas, cuando aparecen de esta u otra manera. Todo eso tiene que ver con los tiempos, ¿sí? La luna nueva, el cuarto menguante, media luna, todo eso hace un calendario prácticamente bíblico, se podría decir así. El calendario lunar es el por el cual el descanso se tiene que regir, porque este calendario de esclavitud, este calendario romano de lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo es un calendario de esclavitud, un calendario romano con nombres romanos. Y si se supone que nosotros somos hebreos israelitas, porque estamos siguiendo un calendario romano, porque estamos en esclavitud y eso lo debemos entender. Sabemos que tenemos que trabajar, que de alguna u otra manera pues estamos en esclavitud todavía, que tenemos que cumplir muchas cosas porque así es, no nos vamos a librar de las maldiciones, pero esto nos da una luz de saber cuál es la verdad, ¿ves? Vamos con... Y es que también hay cosas que últimamente estos astrólogos y un montón de basura que se está presentando, ¿para qué? Para darle un supuesto consuelo y entendimiento a la gente, pues no, en realidad no llevan a ese entendimiento, a esa paz que hace que las escrituras y ese entendimiento te dé, ¿sí? Y es porque estos brujos, estos adivinos, esta clase de gente que es patrocinada por los medios, por los banqueros, porque nosotros vemos en los noticieros que promueven el tarot, que promueven la astrología y un montón de basura, no te dan el entendimiento máximo, la paciencia y no, en realidad aprendes y aprendes, pero nunca vas a entender la verdad y eso está aquí. Dice... Esto es segunda de Timoteo 3:7, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad, de la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, que eran brujos en esa época, así también estos se oponen a la verdad, ¿sí? Estos brujos de hoy en día que quieren darte este entendimiento, que cogieron ese calendario maya y te dijeron que esto se iba a acabar y de una u otra manera, que los astros y toda esta basura no te dan el conocimiento de la verdad, ¿sí? Para eso estamos nosotros aquí los profetas, empezando con los ancianos apóstoles de la Gran Piedra de Molino, GMS, ustedes los pueden buscar ahí por YouTube, los GMS, Yahweh, Bahashem, Yahawashi, y ustedes pueden buscar, estos apóstoles fueron elegidos con humildad por el Rahakudas, por el Señor Yahweh, Bahashem, Yahawashi, para hacernos entender la verdad, porque ya estamos en los últimos días y esto no es para todo el mundo, esto es para los elegidos. Son hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán muy lejos porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue la de aquellos, ¿ves? Y es mucha gente que cree, por ejemplo, cuando iban a elegir a Donald Trump y a Joe Biden, estaban en esa pelea y que Donald Trump iba a ganar y un montón de basura, y que toda esa gente se decepcionó. Entonces sí ves que no puedes confiar en estos brujos y además eso está contra la ley, todos ellos van a morir y muy feo. Y si tú crees en ellos, si no crees en esta palabra, también vas a morir y muy feo. Vamos a ir con algo más de las lumbreras, porque esto también es una bendición de Isaacar, entender todo esto, pero también con las escrituras, nosotros que somos de las otras tribus. Y si tú te identificas con el espíritu como alguien de Isaacar, pues vas a entender esto. Vamos con Eclesiástico 43, 6, 8. Eclesiástico 43, 6. Esto. También la luna sale siempre a su hora para marcar los tiempos,
señal eterna de la luna procede la señal de las fiestas, ¿ves? También las fiestas, eso era en el calendario maya y en el calendario azteca y todos estos calendarios de Isaacar como tal. Ellos eran los que le decían a Israel cómo debían hacer las cosas, dónde eran las fiestas, cuándo eran, todo. Astro que mengua después del plenilunio. Lleva el mes su nombre, ¿ves? Por eso es que lleva el mes en su nombre. Cuando dice luna nueva, es porque ahí empieza el mes. Crece ella maravillosamente cuando cambia, enseña del ejército celeste que brilla en el firmamento del cielo. ¿Ves? La hermosura del cielo y la gloria de las estrellas, orden radiante en las alturas del Señor. Entonces, para eso el Señor creó todo esto y crea esta sabiduría. Obviamente no entendemos muchas cosas porque es una sabiduría muy alta, pero esto nos hace israelitas, nos hace ser príncipes del Señor, tener conocimientos, y qué mejor que con la escritura. Ahora vamos con esta escritura, porque los llamados mayas y aztecas tenían unos dioses, ¿sí?, que le rendían culto, y esos eran Quetzalcóatl y Kukulcán, pero esos dioses simbolizan a Yahavushai, ¿sí?, al que conocen como Jesucristo, ignorantemente, que su nombre es Yahavushai. Él vino aquí a las Américas, porque los que vivieron la época de la crucifixión en mayoría fueron las 3 tribus del reino del sur, que es Judá, Benjamín y Leví. Ellos en su mayoría vivían en Jerusalén, y ellos vieron al Señor, porque la salvación viene de los judíos. Vamos a ver con esa escritura, la salvación viene de los judíos. Y si nosotros sabemos que somos de las tribus de Israel, fue por un llamado judío, un llamado afro, ¿sí?, llamado afroamericano, un llamado Nietzsche, que esos fueron elegidos allá en Babilonia, en la tierra de máxima esclavitud, para lanzar este mensaje de que nosotros los tercermundistas somos la nación de Israel. Dice, ustedes adoran lo que no saben. Eso es Juan 4:22. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Él estaba hablando ¿a quiénes? A los gentiles, a los samaritanos, que también habían israelitas del tribu norteño, del reino norteño, perdidos allá creyéndose samaritanos. Y el reino del norte y el reino del sur siempre han batallado para ver quién es el líder, pero el líder la salvación viene de los judíos de Judá, porque ahí de Judá viene el Señor Yahavushai. Y eso lo tenemos que entender. Por eso, cuando ellos vivieron en la época de la crucifixión del Señor, ¿sí?, los llamados afroamericanos, que eso es el nombre de esclavitud, los judíos, Judá, Benjamín y Leví, ellos vieron al Señor, compartieron con Él. Por ejemplo, el apóstol Pablo es de la tribu de Benjamín, ¿ya? Gracias a ellos es que el mensaje de la salvación viene al reino norteño, quien fue el primer expulsado de allá de las tierras de Samaria, que estaba muy cerca de Jerusalén, porque nosotros todos éramos un solo reino, pero después de la muerte de Salomón, el Señor dividió el reino, y los más idólatras, que era el reino del norte, ustedes latinos, hoy conocidos como latinos, desde Efraín, Isaacar, Gad, Rubén, Manasés, Neftalí, ¿ya? Todas estas otras tribus, Zabulón, fueron los más idólatras, por eso fueron los primeros expulsados. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que entendamos esto, es que el Señor, después de que resucitó, el Señor le dijo a los apóstoles que Él tenía unas ovejas en otro redil, ¿sí? Y dice, esto es Juan, libro de San Juan 10:16. ¿Y cuál era ese redil? Aquí en estas tierras de Araret, conocido como América, porque aquí las tribus del norte, del reino del norte, unos hombres que eran justos salieron allá de Samaria, de Asiria, en la esclavitud de Asiria, y salieron en barcos y recorrieron
por debajo del continente africano y llegaron a habitar estas tierras de América, las cuales nunca había sido habitado, ¿sí? Eso está en Esdras. El caso es que nosotros ya habíamos perdido muchas costumbres, sin embargo aquí hacían circuncisión, hacían sacrificios justos. En principio, para poder cumplir las leyes acá, es que voy a ir a esa escritura más bien. Lo busco aquí, hermanos. Listo, es el libro 4 de Esdras, 37. Dice: Sion vendrá y aparecerá preparada y fortificada como has visto esta montaña, ¿sí? Porque el Señor Yahushai va a redimir, y esa fue una visión que le dio el Señor a Esdras. Es el Hijo, ¿ves? Yahushai, que le reprochará al pueblo los pecados de aquellos que serán como un torbellino, amontonará ante ellos sus malas acciones y el grave castigo que infligirá. A aquellos que eran como la llama, hará desaparecer con sus pecados a aquellos que eran como carbones ardientes. El Señor, ¿qué pasó con su sacrificio? Que iba a limpiar nuestros pecados. En cuanto a la masa pacífica que has visto reunirse en torno a él, son las 9 tribus que fueron llevadas cautivas de sus países en tiempos de Salmanasar, rey de Persia, porque nosotros las 12 fuimos llevados. Ahora, que hermanos, una interrupción aquí, pero ya. Entonces nosotros fuimos llevados en cautiverio y fuimos expulsados de las tierras de allá de Israel. Nosotros, los llamados indígenas, que son nombres de esclavitud, nosotros fuimos llevados en cautiverio. Ahora dice: son las 9 tribus que fueron llevadas cautivas de sus países en tiempos de Salmanasar, rey de Persia, rey de Asiria, quien las conducía prisioneras a su reino. Estos mismos concibieron el proyecto de abandonar la raza de su pueblo e ir a una tierra que no era habitada por ningún hombre, ¿ves? Porque hubo unos hombres de las tribus, de las 10 tribus perdidas, 9 tribus, que fueron, dijeron: no, nosotros queremos irnos a una tierra. Ellos ya sabían dónde estaba esta tierra de Araret, estas tierras de América, ellos ya sabían. ¿Y qué quisieron hacer aquí? Cumplir las leyes del Señor que no podían cumplir allá. Entonces dice: estos mismos concibieron el proyecto de abandonar la raza de su pueblo e ir a una tierra que no habitaba ningún hombre, aquí en América, a fin de guardar su ley que no habían guardado en su país. Penetraron por el estrecho pasaje del Éufrates. Entonces el Altísimo hizo un milagro para ellos, detuvo las fuentes del río hasta que hubieron pasado. Su país está en una distancia de 1 año y medio y su nombre es Araret. Aquí dice Asaf. Permanecieron allí hasta los últimos días. Luego, cuando estén de vuelta, el Altísimo detendrá de nuevo las fuentes del río para que puedan pasar. Cuando haya aniquilado a estos numerosos pueblos que se han agrupado contra él, entonces consolidará a aquellos que han quedado, ¿ves? Entonces les hará ver sus signos. Le dije al Señor: explícame eso, porque este hombre que he visto salir del mar me respondió: del mismo modo que nadie puede conocer lo que está en el abismo del mar, del mismo modo ninguno de los que están sobre la tierra puede conocer al Hijo, más que cuando su tiempo y su día hayan llegado. Y ya estamos en ese tiempo. Entonces vemos que estas son señales de que nosotros somos los verdaderos israelitas. Ahora vamos con esas palabras del Señor Yahushai, donde dice que Él iba a venir aquí a estas tierras a buscar las ovejas del redil, de otro redil, porque ya las 3 tribus, Benjamín y Leví y Judá, ya conocieron la palabra directamente y ellos iban a trabajar ¿para qué? Para buscar las ovejas perdidas. Ahora dice Juan 10:1: de cierto les digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante.
Pero el que entra por la puerta del pastor de las ovejas, a él abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Dice: esto es, bueno, 16. Selaquia. Vamos con el 15. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿ves? Porque Él puso su vida, ¿para qué? Para redimirnos, porque nosotros estábamos perdidos por todo el mundo. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De cuál redil? De ese reino del sur, de Benjamín, Judá y Leví. Y a ellas también es necesario traer y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor, ¿ves? Entonces, el Padre Celestial le dio la orden al Señor que viniera aquí. Por eso hay historias de los llamados indígenas que dicen que aquí vino un hombre con barba blanca, un anciano que vino y les enseñó mucha sabiduría, y uno de esa gente indígena eran los llamados mayas y los llamados aztecas. Por eso ellos llamaron a este ser que vino a visitarlos de un momento a otro Quetzalcóatl o Kukulcán, la serpiente emplumada. Ahora vamos con los indios taínos, también lo llaman como Guamiquiná, ¿sí? Y varios aquí en Colombia también los llamados muiscas, y todos ellos recibieron la visita de Yahawashi, ¿sí? Pero pues era otro idioma y eran otras visiones que ellos veían. Él se presentó con gran gloria. Ahora vamos aquí vamos a ir con escrituras rápidas antes de mostrar un poco de la historia de Quetzalcóatl. Dice Números 21:4. Números 21:4. Porque la serpiente que Moisés levantó en el desierto cuando los israelitas estaban siendo picados por las serpientes, ese símbolo que el Señor le dijo, dice, el Señor le dijo a Moisés, estos Números 21:8, Moisés oró al pueblo, entonces el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y sucederá que cualquiera que esté mordido y la mire vivirá. Entonces, ¿quiénes están mordidos hoy por la serpiente, por estas filosofías de esta serpiente Esaú-Edom? Nosotros los israelitas, y si miramos al Señor Yahawashi, viviremos. Entonces esto es muy espiritual. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y el Señor Yahawashi fue colgado en una cruz, fue colgado en un asta. Eso es una señal de que Él es la serpiente. Dice Salmos 68:13. Salmos 68:13. Aunque se recostaban entre los rediles, a las alas de la paloma se cubrieron de plata y sus plumas con amarillez de oro. Cuando el Todopoderoso esparció allí a los reyes del monte Salmón, que cubrió de nieve. ¿Ves? Entonces el Señor siempre ha usado esos símbolos de las plumas de aves para representar al Salvador. Dice Isaías 46:9. Isaías 46:9. Vamos a ir con esta versión 60. Dice Isaías 46:10, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, ¿es? Porque el Señor viene del oriente también, y es representada como esa ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré.
¿ves? Y así vino de allá del oriente, vino aquí al occidente, ¿a qué? A buscar estas ovejas perdidas, que éramos nosotros los llamados indígenas, a entregarnos un mensaje de salvación, a entregarnos conocimientos. Pero Israel siempre ha sido rebelde y bueno, y tras del hecho vinieron los conquistadores e hicieron pasar a este Quetzalcóatl como un hombre blanco. Y eso aquí está, por ejemplo, esto dice la religión Teotihuacán y el cristianismo en busca del cerro Cumorah, David A. Palmer. Dice, parece seguro que el cristianismo traído al nuevo mundo, ¿ves? ¿Cuál es el nuevo mundo? Estas tierras que nunca habían sido habitadas. Y aquí que trajeron cristianismo. Vinieron a traer un mensaje corrompido. Aquí no te enseñaron nunca de las 12 tribus, nunca te enseñaron de todo este mensaje puro que nosotros estamos trayendo. Pero bueno, ya estamos en los últimos tiempos y tenemos que agradecer que tenemos este entendimiento. Dice, esto porque si los nefitas tuvieron ceremonias del templo no reportadas en el libro de Mormón, Teotihuacán debió ser el lugar más indicado para haberlas practicado. Se refiere a las... Entonces, ¿qué dicen los mormones? Que tener piel morena es una maldición, cuando es una bendición, y tener la piel sin pigmento es una maldición. Después iremos a esos preceptos. Por ahora, las similitudes entre la doctrina de Quetzalcóatl y la de Jesucristo, que es Yahahushai, condujo a muchos sacerdotes españoles a pensar que Quetzalcóatl era uno de los apóstoles originales. Y no, eso es embuste, eso es mentira. Él era Yahahushai. Vamos a ir aquí con una escritura que ellos tienen aquí en un análisis de un libro, porque dice aquí lo siguiente: Quetzalcóatl negro. Mira, ¿sí ves? Noticonquista, eso es de universidades. Dice: uno de los mitos de mayor circulación alrededor de la conquista de México es la idea de que los indígenas, al ver a Cortés y a los demás conquistadores, creen reconocer el cumplimiento de la profecía del regreso de Quetzalcóatl. Esta confusión, según la insistencia de misioneros como Durán, Motolinia o Torquemada, por citar algunos, solo pudo originarse por la fisionomía de los españoles, porque los indígenas esperaban hombres blancos y barbados y porque Quetzalcóatl era una deidad que poseía dicha apariencia. Sin embargo, entre los mismos misioneros surge un relato que da una descripción totalmente opuesta. Fray Bernardino de Sahagún señala lo siguiente: ese Quetzalcóatl, aunque fue hombre, teníanle por Dios. Los atravios con los que le adoraban eran los siguientes: una mitra en la cabeza, un penacho de plumas que se llamaban quetzalí, la cara tenía teñido de negro y todo el cuerpo, porque el señor Yahahushai es como el bronce puesto en el horno. Su piel es muy oscura, como los llamados afroamericanos. Entonces dice, esta especificación se otorga Sahagún, apoyada en la información que dan los sabios indígenas en la colaboración con él en la elaboración de Códice Florentino, concuerda con numerosas imágenes que existen de Quetzalcóatl color negro dentro de códices prehispánicos de la tradición mixteca, y era lógico pensar que estos llamados conquistadores edomitas, llamados blancos, pues ellos obviamente van a querer cambiar toda la historia, porque ellos han pintado, han cambiado los rostros de los jueces, y esto está en Job 9:24, ya me acordé. Job 9:24. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Ves? Él cubre el rostro de los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Yahweh y Yahahushai. ¿Ves? Él cubre el rostro de los jueces. ¿Y él cómo lo cubrió? Pintándolos de otra. Eso es iconoclastia. Después iremos con una lección sobre eso. Entonces el caso es que era lógico pensar que estos llamados blancos vinieron a cambiar la imagen de hasta los
Los mismos dioses de Jesucristo lo pintaron de otra manera, a María la pintan de otra manera, a los apóstoles los pintan de blancos y ellos no eran blancos, ellos eran morenos. Dice, ante estas evidencias es claro que la idea de que un Quetzalcóatl blanco fue resultado de una manipulación histórica orquestada para lograr la conquista política y también espiritual, ¿ves? Porque si nos ponían esos dioses así, vamos a adorarlos a ellos, y son hombres, nosotros debemos adorar al Señor. La insistencia en las crónicas de conquista de indígenas confundidos ante los españoles de cuerpos blancos y barbados, que le recordaban a la desterrada deidad, contrasta drásticamente con el color negro que se decidió invisibilizar, ¿ves? Él cubre el rostro de los jueces. Hermanos, esto ha sido la tribu de Issacar. Ustedes pueden hacer más investigaciones sobre eso. Espero que haya sido edificante para todos ustedes, los que están escuchando esta verdad. Doble honores a los ancianos apóstoles de la gran piedra de molino, de los cuales he aprendido esta verdad. Shalom, que significa